Imos dar comezo ao acto, porque somos moitas e así temos tempo para falar. Vou comenzar introducindo a charla. Eu son Carmen Figueiras Lorenzo, son arquitecta e son a presidenta da Delegación de Lugo do Colexio de Arquitectos de Galicia. Este cargo, aparte de ser a presidenta da delegación, tamén implica que sexa unha das componentes da Xunta de Goberno do Colexio de Arquitectos de Galicia. Isto obrígame a ter como dúas gafas, dúas lentes, a de lonxe e a de cerca. É a dualidade ca que se convive con este posto. Bueno, se consideramos lonxe Santiago de Compostela, para que me entendades. Para min si o é. Si, no ámbito galego, si que ten habido accións que visibilizan o traballo das mulleres arquitectas. Hai unha iniciativa que seguramente moitas arquitectas a coñezades, non sei se tantos arquitectos, que se chama Hai Mulleres, no que eu participei na anterior legislatura, porque xa levo 2 legislaturas, xa é hora de terminar, promovendo un clube de lectura en relación a libros escritos por arquitectas. Esta mirada de cara ao exterior, este lonxe do que vos falo, fíxome se cadra esquecer a necesidade de ter unha mirada de cara ao próximo, o daqui, o ámbito que eu teño que coñecer máis a fondo. Entón chegou Andrea Sánchez Vázquez, que é esta compañeira, casi compañeira arquitecta que temos aquí, ao meu carón, e fixo unha solicitude disruptiva que unha estudiante motivada ten que facer. E díxome, máis ou menos así: Carmen, ti és a presidenta do colexio, quen son as pioneiras da arquitectura en Lugo? Hai preguntas que a veces considero que mudan todo. E afirmo con absoluta rotundidade que a aparición dunha estudiante de arquitectura 20 anos máis nova que a min, facendo unha pregunta como esta, foi o feito máis transformador que vivín como presidenta e se cadra como arquitecta. Porque a súa pregunta veu acompañada dun apunte moi interesante. Cito textualmente, Andrea, se me permites: información sobre proyectos premiados, publicaciones en revistas, presentaciones a concursos, donde las protagonistas sean mujeres. Eu pensaba, pioneiras e premiadas en Lugo. Bueno, como eu tiña moitas dúbidas, quedei cunha das miñas referentes nese momento, que é a arquitecta que tiñamos de visado, Cristina López Eimil. A través da conversación que puderíamos ter as tres, creía que podíamos achegarnos a máis perfis de arquitectas na provincia, porque Cristina coñecía a todas as arquitectas e os arquitectos de Lugo nese momento. E a conversa foi moi fluida e fomos quen de chegar a unha conclusión. É que o relato dos premios, das revistas, de concursos, tampouco son necesariamente o relato das pioneiras lucenses. A acepción da Real Academia Galega di que pioneira é unha persona que dá os primeiros pasos nunha actividade humana, tan simple e tan relevante como isto. Así que nos centramos na acepción dun xeito riguroso e comenzamos a falar das primeiras colexiadas en Lugo, das que teñen os postos de responsabilidade, das que exerceron a función pública e a exercen, das que practican a profesión dun xeito distinto tradicional, que abrangue a escala global, vivindo aquí na nosa provincia. E había nomes, moitos, había historias, había un relato, e Andrea fixo a súa selección, como lóxico, porque senón algunhas estamos aquí na mesa, algunha desas arquitectas nomeadas. Somos unha mostra, pero foron moitas máis as que ela levou apuntadas nas libretas, e eu recoñezo que levei moitísimas ideas, reflexións e cousas e ideas que seguramente xurdirán ao longo desta conversa entre todas elas. A idea desta xuntanza é que a través dunha conversa poidamos comezar a construir un relato oral do que fomos, do que seremos e do que somos as arquitectas en Lugo. Quería facer unha mención especial á nosa primeira colexiada da delegación, Mari Carmen López Franjo, falleceu en marzo deste ano, lamentablemente. Quería facer unha pequena revisión neste momento. Ela colexiouse no ano 1975, 2 anos despois da fundación do Colexio de Arquitectos de Galicia, e foi unha pioneira de verdad, porque ela montou o seu propio estudio en Monforte de Lemos, que, bueno, se coñece desa localidade, é unha noticia nese momento, considero. Ela foi a arquitecta
que proxectou espazos que coñecemos, se coñecedes Monforte de Lemos, supoño que sí, coñecedes perfectamente, como son a intervención que se fixo na Rúa Cardenal, a pasarela que tedes do río Cabe para cruzar dende o Parque de Condes de Lemos, tamén a Praza de España, tan particular en Monforte, sempre vos aconsello facer unha visita a Monforte de Lemos. Unha das cousas que máis recordaba era a súa intervención para remodelar o edificio do Colegio San Antonio en Concello de Monforte de Lemos. Así que, bueno, creo que poñer o foco na súa figura nesta ocasión é relevante. Bueno, entonces continuamos neste sentido. Imos comenzar con Andrea. Andrea foi quen preguntou esta cuestión que nos removeu tantos, pero para min é bastante interesante porque todas as arquitectas, cando fixemos as declaracións, a entrevista con Andrea, ela nos reflicte no seu traballo de fin de grado, que era o motivo polo que nos xuntou. Todas nosotras, quero recordar, todas nos falábamos de que non tiñamos moitas referencias, quizáis a máis nova, Sofía, sí que tivo máis referencias, pero todas nos comentamos, sobre todo mirando máis atrás, que era moi difícil coñecer as figuras de arquitectas femeninas. Entón chega unha rapaza 20 anos máis nova que a min e coméntame, non quero as que están lonxe, quero as que están perto, non? Como chega esa pregunta e como chega esa idea para facer un traballo de fin de grado? Xa sabes que tens que achegarte un pouco o micrófono, Andrea. Gracias. Bueno, eu fixen o traballo de fin de grado que titulei Arquitectas de Lugo tras as pioneiras 6 xeracións. Un pouco máis alto. Perdón. Bueno, nun principio non sabía moi ben sobre que iba a facer o traballo, pero sí que me apetecía facer algo que relacionase a muller ca arquitectura e atopar novos referentes, porque sí que é verdad que aínda a día de hoxe son poucos os nomes de mulleres que nos dan nas escolas de arquitectura. E nada, cando vin que había unha liña xeral que se chamaba Arquitectas Pioneiras de Galicia, que levaba a miña tutora, Mónica Mesejo, pois non dubidei e tirei por aí. Cando me puxen a buscar información sobre este tema, vin que hai moi pouco de arquitectas de Galicia. Sí que hai varios traballos que fixeron, bueno, hai un grupo que se chama Maga, que son varios profesores da miña escola, ao que tamén pertence Mónica, e sí que fixeron investigación sobre este tema, pero a mí me pareceu moi curioso que de todas as arquitectas que atopei, ningunha era da provincia de Lugo. E claro, había de Coruña, de Ourense, de Pontevedra, pero da miña provincia, ningunha. Entonces aí foi cando me empecé a preguntar, pois, quenes serían as primeiras colegiadas na miña provincia, e por que non quenes as continuaron e que se está facendo. E, bueno, así foi un pouco como empezou todo. Unha das preguntas que creo que podemos facerte é se realmente foi transformador para ti a realización deste traballo, como eu penso que foi outra maneira de contar a historia da arquitectura, non? Pode ser? Sí. Sí, ademais que, bueno, falando con todas vos, aprendí moitísimo das vosas experiencias, tanto na etapa de estudiante como na profesional, como foi cambiando tamén a profesión ao longo do tempo. Aprendín moito da miña provincia, que non coñecía, da costa de Lugo, que moitas proxectastes por ali, e tamén, bueno, buscar máis referentes, que eu insisto que son moi poucos os nomes que dan nas escolas. Dime conta da importancia de buscar referentes próximos a nós. Non tanto o que nos contan Mies e Le Corbusier son moi importantes, todo eso, pero tamén fixarnos no entorno próximo é moi valioso, creo. Mira, a súa tutora de tesi, sí, de traballo de fin de grado, envíanos unhas palabras un pouco máis longas do que podemos admitir hoxe, e fixemos unha especie de condensación. Fala do traballo de Andrea. Se trata de conformar un relato arquitectónico conjunto dunha serie de arquitectas de Lugo con raíces comunes e un fuerte arraigo al territorio lucense. En este trabajo no están todas, pero se hace un esfuerzo por seleccionar figuras femeninas que aporten y referencien ciertas etapas generacionales. 7 historias, 7 arquitectas y sus obras. 7 perfiles que nos permiten ver los cambios en unas décadas. Quedan muchas por referenciar. Espero que nos disculpen. Alguien retomará ese testigo. Asumo esa tarea, ¿no?
En conclusiones, se trata de promover el valor, poner en valor todos los datos obtenidos estructurándolos en paquetes: biografía, formación académica, actividad profesional, ejercicio libre, actividad docente, actividades de administración pública, ámbitos colaterales, relaciones con el colegio y aportaciones en Lugo. Y entonces termina así. En esta parte quiero destacar la dedicación y el esfuerzo de la alumna en la búsqueda de la información personal, su implicación en los procesos de las entrevistas y su perseverancia por obtener ciertos datos y procesarlos, aún estando en las últimas semanas previas al cierre de su trabajo fin de grado. Y dar las gracias a todos los agentes que nos ayudaron en este proceso, que no siempre es fácil captar el interés por estos temas, que esto yo creo que esto os interpela a vosotras. Entonces, si os parece, nos podemos acercar a las figuras de estas arquitectas. Cristina proponía que hiciéramos una especie de primera ronda de preguntas, o sea, y en la que todas os vais a sentir identificadas, que es hablar de cómo llegas a ser la arquitecta que has sido, o que llegaste a ser justamente después de terminar la carrera, o sea, vuestra llegada a Lugo después de haber terminado vuestros estudios. Para mí es importante, bueno, si os parece, establecemos el orden que os había comentado. Cristina fue arquitecta de visado en el Colegio de Arquitectos y ha sido una de las personas que más me ha acompañado a mí en mis primeros años de presidenta, que se lo agradezco mucho. Y entonces me parece que es importante porque Cristina, yo creo que dijo frases bastante relevantes cuando empezamos a hablar con Andrea. Entonces, si comienza Cristina, vamos generando una conversación, y si os queréis ir interrumpiendo después de que todas participen, pues no pasa nada. Cristina. Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Tienes que acercarte más al micro. Buenas tardes a todos y gracias por estar aquí, dispuestos a aguantar esta charla, digamos, en esta tarde tan lluviosa. Quizá eso también favorezca vuestra presencia. Bueno, yo también me quedé totalmente sorprendida cuando Andrea se dirigió al Colegio de Arquitectos para recabar información sobre las mujeres arquitectas en Lugo. Si Carmen se asombra de que ella le lleva 20 años, pues imagínate, yo que llevo 40. Entonces, bien, yo aprendí mucho y me valió para reflexionar sobre lo que había sido mi trayectoria como arquitecta, porque a veces no te paras a pensar en un montón de circunstancias y vicisitudes que has tenido a lo largo de tu vida. Entonces, eso sí que me sirvió mucho para darme cuenta de un montón de cosas. Yo sí que quería resaltar, en cuanto a lo que comentaba Carmen de pioneras, Andrea, yo creo que en principio habíamos comentado que quería enfocar su trabajo hacia arquitectas premiadas o que hubieran tenido algún tipo de reconocimiento en su profesión. Claro, si alguien fue premiado y tuvo reconocimiento, pues ya lo tuvo. Entonces yo le indicaba que, bueno, ya en los años 70 y pico, una mujer arquitecta pues ya tenía bastante suficiente con sobrevivir, con luchar, con buscar trabajo, realizarlo, ir a las obras y encima todos los temas relacionados con el cuidado del hogar, la maternidad, y me parecía que tenía ya valor suficiente y suficiente premio el haber sido capaces de trabajar en ese ámbito durante toda su vida profesional. Bien, así surgió un poco el germen de ese trabajo. Luego Andrea eligió, una vez que conoció un poco el tema, corrígeme si me equivoco, eligió ella a las personas que estamos aquí. Yo desde luego no me postulé, imagino que mis compañeras pues tampoco. Ella las eligió libremente, como debe ser y como es. Entonces, bueno, yo sí que quería significar que algo que a mí misma me sorprendió, ya lo sabía, pero me sorprendió constatarlo. Cuando yo llegué a Lugo, en el año 1980, llegamos a la vez hablo de mujeres, de arquitectas, llegamos dos personas coetáneas que acabamos la carrera prácticamente a la vez y estudiamos en la Escuela de Arquitectura de Madrid. La Escuela de Coruña todavía no estaba abierta y que son María Francisca Laje y yo. Aparte de nosotras dos, había solo dos arquitectas en la provincia de Lugo trabajando, que eran Laura Campoy y María Carmen López Franjo, ya fallecida. Entonces, eso es un dato absolutamente sorprendente, porque en el año 80 había un montón de médicos y médicas, abogados y abogadas, pero arquitectas es que había dos.
Entonces, bueno, el trabajo, yo tuve la gran suerte de que ellas trabajaron solas en su estudio durante muchos años. Yo tuve la gran suerte de que siempre trabajé con mi compañero Santiago Catalán, aquí presente, y con eso, de ese modo, las cosas pues, resultan un poco más sencillas de llevar. En cuanto a la discriminación como mujer, bueno, yo estudié en Madrid, empecé la carrera en el año 71, al final de la dictadura franquista, y la escuela estaba muy movida, había mucho ambientillo, y yo no sentí discriminación alguna en la escuela de arquitectura, pero ninguna. Al contrario, éramos yo creo que no más de un 10%. Sí, no más de un 10% de mujeres, sobre todo en los cursos altos, en primero, en segundo, pues puede ser que hubiera alguna más. Y siempre teníamos algún chico por allí pululando para ayudar, para dar las prácticas ya hechas y demás. O sea que yo, al contrario, también me imagino que el componente erótico-sexual también estaría algo presente, ¿no? Entonces, bueno, ahí no sentí ninguna discriminación. Cuando llegué a Lugo, llegamos, Santiago y yo, nos acercamos enseguida al Colegio de Arquitectos como paraguas, protector, como fuente de información. Ahí estaba el arquitecto de Visado que me precedió, Víctor Pérez, que era una persona que nos ayudaba mucho, y yo siempre fui pro colegio. Ahora veo que, por los temas que luego saldrán, si seguimos comentando, el acercamiento al colegio prácticamente no existe, porque al ser todo el trabajo telemático, pues las circunstancias han cambiado, ¿no? Bien, después en las obras se hacían los proyectos, tenías que buscarte los trabajos, y en cuanto a la dirección de obra, ahí sí que había una discriminación importante. Prácticamente nadie se pensaba que fueras a... Nosotros empezamos a trabajar en Villalba, en mi pueblo, de donde yo nací, y nadie pensaba que hubiera una cativa que les fuera a decir lo que tenían que hacer y cómo tenían que hacerlo, ¿no? Esa discriminación sí era muy importante. El desprecio hacia los arquitectos en general era bastante considerable, no solo hacia las mujeres, también hacia los hombres, porque no había a lo mejor mucha costumbre, quizá algunos de los arquitectos que nos precedieron pues tenían mucho trabajo en el estudio y no se dedicaban tanto a la obra. Bueno, no sé exactamente cuál es la razón comprobada, pero bueno, era así. Después, bueno, decir que la profesión libre es muy, muy dura, y es muy difícil ganarse la vida y buscársela en la profesión libre, simplemente. Entonces, de ahí un poco tu camino quizás hacia el colegio, hacia ser arquitecta. No, mi cambio hacia el colegio, a ver, en cuanto a temas de... Yo entré en el colegio, hay mucha gente que a lo mejor no lo sabe, yo entré en el colegio en el año 1990 como arquitecta de Visado. Mi cambio fue que me apetecía ese trabajo, me surgió la oportunidad y me apetecía ese trabajo. No tanto por temas de conciliación, yo ya tenía a mi hija, que mi hija nació, tenía 6 años de aquella, no tanto por temas de conciliación, porque en contra de lo que podría parecer, la profesión libre tiene muchos inconvenientes, pero tiene la ventaja de que si tu niña está enferma o tienes algún problema, pues te puedes ir, coges, te vas del estudio y ya está, ¿no? O se va tu compañero. A veces. Entonces, tiene esa ventaja. No, estando 2 personas, si está uno solo, no tanto. Pero tiene esa ventaja. Tendrá que... Claro, luego trabajas el sábado o el domingo, ¿no? Sí. Pero yo creo que tiene esa ventaja. Para mí, de hecho, la tuvo. Entonces, yo desde que entré a trabajar en el Colegio de Arquitectos, conciliaba menos aún. Ya, porque tenías un horario más fijo. fijo. Porque tenía un horario más estricto. Entonces, no fue esa la razón, ¿no? Bueno, si queréis, pasamos por Laura, que Laura es la segunda arquitecta colegiada en la delegación de Lugo, y tiene un perfil muy interesante porque Laura también tuvo su estudio propio. Y el trabajo de fin de grado de Andrea yo creo que está a libre disposición, ¿verdad, Andrea? Es muy interesante ver cómo nosotras, menos yo, que que tengo mucho rollo, cómo todas cuentan, pero la historia de Laura es muy interesante por sus años de estudio y por cómo se desarrolló la carrera hasta llegar a ser arquitecta municipal en Lugo. Laura, cuando quieras, si quieres comenzar. Bueno, yo estudié arquitectura en Madrid como Cristina
y pienso lo mismo que ella, nunca me sentí discriminada en la escuela, para nada en absoluto. Hay algunas anécdotas, como le conté yo a Andrea, pues que algunos profesores determinaban que tu trabajo era muy femenino, lo cual me halagaba mucho, porque el hecho de que tú expongas tu personalidad en el trabajo quiere decir bastante. Pero bueno, él me lo decía como un poco así de rentintín. Bien, estudié en la Escuela de Arquitectura y mi carrera fue un poco prolongada, porque en tercero de carrera me casé. Me casé y entonces pues ralenticé un poco el trabajo, empecé a trabajar en un estudio de arquitectura y daba clase también en un colegio, unas clases de dibujo. Incluso di clases a funcionarios que querían superarse en sus puestos de trabajo y sacar pues, el graduado escolar de la época. Entonces pues tuve que dedicar un poco más de tiempo a ganarme la vida para poder compaginar con los estudios. Yo era una persona que estudié con beca, lo que me permitió una escuela de arquitectura donde nunca vas a probar todo en junio, y eso era una condición indispensable para mantener la beca. Pero tuve la suerte que aquí, en la Caja de Ahorros, donde ahora estamos, me concedieron un préstamo de estudio, porque entonces todavía tenían bastante confianza en el porvenir de la carrera de arquitectura. Quizá ahora sería más difícil. Préstamo que empecé a pagar a los 2 años de terminar mi carrera. Y eso me permitió pues, poder suspender cuando correspondía y llevar una vida un poquitín relajada. Y he de decir que estudiar arquitectura es muy caro. Que no lo hemos Sí. hablado, pero es muy caro. Sí. Estudiar arquitectura es caro, pero bueno, yo creo que cualquier carrera donde tengas que estudiar fuera de tu domicilio es caro. Lo que pasa es que en arquitectura, sobre todo en mi época, donde no te llegaba con lo que hacías en la escuela, necesitabas una academia de dibujo por narices, porque había una asignatura muy fuerte en primero que se llamaba Análisis de Formas Arquitectónicas, que me dio Rafael Moneo, que tardabas un montón en aprobarla, tenías que ir a una academia, hacías mancha, hacías lavado, bueno, en fin, tenías que ser casi un artista, porque se suponía que las fachadas de los edificios las ibas a diseñar de una forma muy artística y tenías que manejarte perfectamente en el dominio de todas esas técnicas. Bueno, cuando terminé la carrera, como yo vivía en Madrid, allí me quedé. Hice los cursos de doctorado, aunque luego pues no llegué a hacer la tesis. Y como yo era de Lugo y venía de vacaciones, pues me surgió la oportunidad de conocer a alguna gente que quería hacerse sus casitas. Entonces empecé haciendo un par de chalés en San Cosme de Barreiro, porque el jefe de mi hermana, que trabajaba en una oficina, pues conocía a 2 amigos que querían hacerse sus casitas. Y ya empecé yo a dibujar un poco, porque en Madrid, que me pasé 2 años, lo único que hice fue un hueco para un ventilador en una tienda y una distribución para un comercio de ropa muy chiquitín y una charla sobre orientación académica en un colegio. Eso fue toda mi trayectoria. Sí, gracias a la colegiación gratuita que te proporcionaba el Colegio de Arquitectos de Madrid, donde estuve colegiada 2 años. Entonces eso ya me implicó colegiarme en Lugo. Eso fue en el año 76, un año más tarde que Mari Carmen. Y ese primer año, que además yo estaba embarazada, pues iba y venía de Madrid para presentar los proyectos en el colegio. En la costa. Y a raíz de eso, ya en cuanto nació mi hija, nos trasladamos a vivir en Lugo, porque el porvenir profesional era bastante más fácil aquí. Y mi marido, que era muy generoso y era profesor en un colegio inglés donde estaba de maravilla, fue capaz de renunciar a lo suyo para acompañarme y buscarse su vida aquí. Entonces monté el estudio en Lugo y estuve 15 años trabajando no solo de arquitecto, sino también de empresaria, porque los proyectos ahora los hacemos con un ordenador. Una persona es capaz de empezar y terminar su proyecto. En aquel entonces ni había ordenadores, ni se dibujaba todo a mano,
los arquitectos diseñábamos a lápiz. Una vez que lo teníamos ya más o menos claro con el cliente, los delineantes lo pasaban a tinta, se hacían las copias. A veces, después de hacer las 20.000 copias que se hacían, porque dibujábamos en papel vegetal, se hacían las copias, pues el cliente quería cambiar una cosita, lo cual suponía romper un montón de planos y volver a empezar desde el principio. Bueno, entonces yo llegué a tener 5 empleados. Entonces, una empresa de 5 empleados. Tienes que trabajar muchísimo para mantener, porque tienes que mantener a tus empleados y a tu familia. Llegó un momento en que aquello me desbordaba totalmente. Yo ya tenía 2 hijas, trabajaba, viajaba, porque no me era fácil encontrar trabajos en Lugo. Trabajaba más bien en la costa. En la costa hice bastantes trabajos. Y llegó un momento en que me sentí agobiada y decidí que necesitaba una vida más tranquila. Entonces, pues salí a la plaza de arquitecto municipal y decidí estudiar para encontrar otro tipo de vida, para encontrar un poco de tranquilidad y poder ordenar mis ideas y mis cosas. Claro, a todo mi trabajo se sumó el tener que preparar una oposición en la que tampoco te daban los temas te los tenías que hacer tú. Sí, hay unos temas de administración horrorosos que hay que aprenderse, hay que aprendérselos, chapárselos y ya está. Pero los temas propios de arquitectura te los tenías que elaborar tú. Salió un temario y ponte tú a elaborar temas de urbanismo, de ingeniería, de todo, un poco. Y así fue, 1 año y pico, pues pasándolo fatal. Me presenté a una oposición en la que íbamos 10 personas. Al examen solo nos presentamos 3. De esos 3, uno se marchó en el primer examen y quedamos 2 luchando hasta el final, pues conseguí yo quedarme con la plaza de arquitecto. Y a partir de ahí, pues empecé a abandonar un poco mi profesión, porque yo entré como laboral, no entré como funcionario, en una época en que se hacía así. Empecé a abandonar mi profesión quedándome solo con las direcciones de obra que ya había empezado o algunos compromisos previos de los que ya había hecho los croquis y tal. Entonces, una temporada compaginé las 2 cosas, luego ya me dediqué solamente a la administración. A ser arquitecta municipal. Y la directora de la oficina. Sí, mi trabajo más bonito en el ayuntamiento fue cuando, a raíz de haberse aprobado el PEPRI, el Plan Especial de Protección y Reforma Interior, se tuvo que crear la oficina de rehabilitación. La oficina de rehabilitación me ayudó muchísimo, una persona que en aquel entonces estaba en el Instituto de la Vivienda, que era Eugenio Basanta. Era una persona pues con unas ganas tremendas de rehabilitar Lugo, de desviarnos del deterioro que se estaba padeciendo en las zonas más interesantes de Lugo, como son las más antiguas, la zona de la Tinería, por ejemplo. Las zonas más antiguas estaban totalmente abandonadas y esta persona tenía un gran interés en que Lugo saliera adelante con la rehabilitación. Entonces, de su mano, creé la oficina de rehabilitación, partiendo desde cero, porque tuvimos que hacer las memorias, hacer un estudio, una prospección de Lugo, de cómo estaba cada edificio, de lo que necesitaba cada zona. En fin, fue un trabajo francamente bonito y que a mí me llenó de satisfacción porque, aparte de las viviendas que rehabilitó el Instituto de la Vivienda, lo que conseguimos que los particulares quisieran rehabilitar al ver los esfuerzos que se hacían y las promociones que hacía el ayuntamiento de pinturas de fachadas, arreglos de calles y tal, pues se logró empezar a querer a Lugo en su parte antigua, porque antes nadie quería la parte antigua de Lugo. Y gracias a eso yo creo que se le ha tomado un amor a la ciudad medieval, que es una parte muy bonita de nuestra ciudad, y yo creo que formé parte de ello y con mucha ilusión. Laura, me interesa mucho, si te parece, pasamos ahora a otra compañera. Sí.
De todas formas, me gustaría que después repasáramos un poco el trabajo de cada una de ellas, pero la figura de las arquitectas dedicadas a la función pública creo que es bastante reseñable en la provincia de Lugo, y Patricia también tiene mucha experiencia con esto. Patricia en este momento es la jefa de urbanismo de la Xunta en Lugo, pero ha sido arquitecta municipal. De hecho, Patricia, hay una cosa que me encanta que comenta, dice, para trabajar como arquitecta en la Xunta hay que haber sido local. Como muy rotunda, porque bueno, es bastante interesante leerte porque te leo como hablas, ¿no? Entonces me gustaría, Patricia, que nos hablaras un poco de tu experiencia, que Patricia, digamos que es de una generación posterior a la de Cristina y a la de Laura. Fuiste arquitecta en el año 2000, creo recordar. Yo, sí. Entonces, bueno, pues me gustaría que nos contaras un poco resumidamente cómo llegaste hasta ser la jefa de urbanismo. Bueno, buenas tardes a todos. Yo quería, antes de nada, aparte de dar gracias al colegio, dar gracias a Andrea, porque, como decía la compañera, a mí también me sirvió para darme cuenta de todo lo que ha pasado y demás, y dices, joder, pues mira esto, pues mira lo otro. Y me fue muy reconfortante las entrevistas con ella. Bueno, en mi caso yo no tenía muchos referentes de familia, pero quise ser arquitecto desde que nací, desde pequeñita, siempre. Yo soy originaria de Tenerife, soy canaria, y tengo allí un tío aparejador. Entonces mi plan de vida era, hago la carrera en Coruña, porque vivía en Galicia. Bueno, por circunstancias mis padres se vinieron a Galicia siendo yo muy pequeña, y me voy a Tenerife. Pero bueno, se cruzó el amor en la carrera, de hecho el primer año de carrera, y ya me quedé en la Mariña. ¿Ya eres gallega? Y soy gallega, sí, nacida en Tenerife, que queda así como exótico, pero bueno, galleguiña. Y la verdad que he llegado a donde estoy un poco por circunstancias de la vida, llámalo casualidades. Yo mi primer trabajo acabé en el 2000. Quería decir que creo que leyendo las entrevistas de las otras compañeras, yo no sentí nunca discriminación en la escuela en ningún momento por ser mujer. Sí sentí discriminación, y creo que eso ha sido bastante reflejado, por ser alumno. En la Escuela de Arquitectura de Coruña, y por lo que he leído de ellas en Madrid, era muy dura, muy dura. Yo siempre digo que le agradezco a la escuela. Yo no volvería a ser estudiante nunca en la vida. La gente dice, no, la época universitaria. Yo jamás, porque lo pasé muy mal a nivel académico, porque era un machaque. Por ahí se ven cabezas de compañeras y compañeros. Diciendo que sí, ¿verdad? Era un machaque diario. Entonces yo siempre le agradezco que me hizo serlo como soy ahora, lo que me echen. Y punto. Y si no lo sé, digo que sí, y tú vas a creer que yo lo sé. Y ya me buscaré la vida. Bueno, pues terminé la carrera y salió una plaza en la administración en Cervo, con un tema de, bueno, una subvención y tal. Entré un poco, pues eso, me apunté y me llamaron, la suerte. Y de ahí, la verdad, sí que fui encaminando. Allí estuve 2 años. Después eso se terminó, pero el arquitecto municipal se puso de baja y entonces me renovaron. Luego él ya se incorporó, pero otro funcionario, en fin. Y fui entrando en el mundo de la administración un poco de casualidad. Simultáneamente, como siempre eran contratos temporales, tenía un pequeño estudio en Burela, empecé en casa y luego ya monté un estudio chiquitito. Yo he tenido una empleada máximo. Y luego también circunstancias, pues me llamaron del colegio donde yo estudié, y entonces también era docente, y durante 15 años de mi vida he sido funcionaria, asalariada, autónoma, docente, o sea, todo. Multidisciplinar. Y multidisciplinar. ¿No? Y bueno, pasé por varios ayuntamientos y ahora finalmente llevo ahora 5 años en la Xunta, y de verdad que creo que ese paso por la local te da un bagaje y una experiencia que creo que es muy importante, porque mi experiencia en la Xunta es que hay veces que parece que los expedientes son LU / tal, y yo creo que no, que LU es un señor que se llama Antonio López y que tiene un problema, o es tal alcalde que tiene un problema. Y eso creo que el pasar por la local, o por lo menos por la local que pasé yo, que es en concellos muy chiquititos. Muy pequeños. Quizás en un concello grande el trabajo del técnico municipal esté más acotado, o haces licencias o haces tal, pero un concello pequeño, y tengo por aquí compañeras que, como decías tú, somos muchas arquitectas municipales en la provincia de Lugo, muchas mujeres, haces desde ir a medir algo o hacer pequeños proyectos,
o hacer de psicóloga con los paisanos, que yo siempre hablo cariñosamente de los paisanos, que te vienen a contar sus penas, que el vecino le ha puesto el muro, que no sé qué, valoraciones, tasaciones, mano izquierda con el alcalde, en fin, haces un poco de todo, porque por una oficina técnica de un ayuntamiento realmente pasa prácticamente todo, porque los vados, los garajes, las actividades, pasan un montón de cosas. Y también hay un punto de figura propositiva, ¿no? Que es un poco lo que planteaba Laura también en su trabajo en la oficina de rehabilitación, es decir, vuestra figura también puede intervenir sobre los propios espacios públicos. Sí, a ver, eso que tú puedes proponer, ¿no? Tú puedes asesorar, después mandas poco. Yo intento mandar mucho siempre, soy muy mandona, pero mandas a donde llegas. Pero oye, manda el que manda, así de claro. Pero bueno, oye, tú propones y dices y tienes mano izquierda, que yo siempre creo que es un poco que igual estoy donde estoy por tener mano izquierda, porque creo que es importante, no de frente y pelearte y al alcalde, oye, no, irlo llevando y demás. Y esa es mi experiencia, estoy donde estoy, los años de docencia, daba clase de plástica en un colegio a los adolescentes, a la gente de la ESO, los odiaba, o sea, pero... Con ellos sí que no había mano izquierda. No, de hecho, el mote que tenía en el colegio era la Rottenmeier. Pero bueno, yo prefiero ser, y de hecho soy muy seca de primeras cuando la gente me conoce, y luego ir avanzando, porque bueno, cada uno es como es, y con los chavales creo que, a ver, a mí me gustaba mucho la docencia, porque, no sé, yo tengo como una filosofía de vida que es que hay hechos, consecuencias, que lo que haces, o sea, que tiene que haber un beneficio porque tú hagas las cosas bien, y que tienes que currártelo y que eso tiene al final una satisfacción. Y con los chavales fue lo que intenté siempre, el decir, mira, no puede ser que tú no hagas nada y que luego apruebes, y eso la verdad que ahora mismo, bueno, es un poco distinto. Yo de hecho me fui voluntariamente del colegio porque ya no comulgaba con, ¿sabes? Es muy difícil que un chaval de 15 años lo haga muy bien cuando el de al lado lo hace muy mal y al final... Más o menos, ¿sabes?, están en la misma posición. Y bueno, sí que me queda de eso, que me los encuentro ahora todavía alguno, que luego también estuve en una escuela-taller con, bueno, los chavales de escuela-taller, es otro mundo y tal, muy, muy interesante, y me los encuentro por la calle y me dicen, Tim, eres tremenda, pero oye, te agradezco que, ¿sabes? Y bueno, me queda ese pozo que me parece... Bueno, pues que para mí es muy satisfactorio. Y nada, y donde estoy ahora, pues estoy contenta, es otra experiencia completamente distinta, la de la Xunta, muy bonita, a mí se me abrió un mundo que yo no sabía que existía, las cosas como son, ¿no? Pero bueno, estoy muy agradecida y muy contenta, y mientras dure, pues vida y dulzura. Estupendamente. Bueno, es muy interesante porque Patricia y Marigel, que va a ser la siguiente en intervenir, Marigel ha sido docente durante 33 años, que no es poca cosa, Marigel. Y además yo creo que también es reflejo de esta cosa como multidisciplinar, porque Marigel también tenía su estudio y también ha hecho reflexiones muy interesantes sobre la propia ciudad de Lugo, que todas compartís de alguna manera. Así que, Marigel, si nos cuentas un poco cómo llegaste a ser docente, acércate un poco al micrófono, que te veo muy alejada. Por favor. Voy a ser mucho más breve, porque no soy más corta de palabras. Yo estudié la carrera en la Escuela de Coruña. Creo que fui la primera mujer colegiada que en Lugo venía de Coruña, me parece, ¿no? De haber estudiado en Coruña. De Coruña sí, puede ser, sí. Eso me dijo Andrea el día que me llamó. No sois conscientes de ser las primeras en muchas cosas. No. Entonces llegué a Lugo en el año 85, que fue cuando acabé la carrera, y en aquel momento estuve dando tumbos porque no sabía muy bien hacia dónde dirigirme. Que te lo dejas, creo. ¿Pero está funcionando? Sí, pero tienes que hablar un poquito más alto, Marigel, vale, por favor. Entonces, el primer año me fui a Santiago a hacer el CAP, para ser ya con la pretensión de ser docente. Estuve un año en Santiago y luego, cuando ya estaba en Santiago, empezaron a surgirme trabajos aquí en Lugo. Acabé montando un estudio con mi marido fue compañero mío de carrera, lo que pasa es que él no acabó arquitectura, acabó aparejadores. El mío tampoco acabó. Y trabajó conmigo en esos primeros años. Cuando tenía el estudio funcionando, me llamaron para dar clase en la Escuela de Arte de aquí de Lugo, en la Escuela Ramón Falcón. De casualidad, yo estaba apuntada a una lista que podía dar clase en cualquier instituto de toda Galicia.
pero me llamaron para Ramón Falcón, entonces entré de interina en la Escuela de Arte y ya me di cuenta que compatibilizar el estudio con la escuela era inviable físicamente. Es decir, yo tuve problemas de salud por el exceso de trabajo que tenía y el esfuerzo tan grande que tenía que hacer, sobre todo en las direcciones de obra. Lo que dijiste antes, Cristina, es cierto, la dirección de obra era muy dura y el trabajo en estudios sí estaba ayudada, pero era muy duro. Entonces, en el momento que aprobé la oposición, decidí cerrar el estudio y dedicarme a la docencia, pero manteniendo la actividad como arquitecta, pero con un trabajo mucho más seleccionado, porque no tenía necesidad tampoco de esos ingresos para poder vivir, ¿no? Entonces, estuve 33 años efectivamente dando clase y compatibilizando con algunos trabajos muy poquitos, muy seleccionados, y me jubilé hace 4 años y recuperé una actividad que tenía ahí aparcada, que era yo cuando estudié la carrera hice la especialidad de urbanismo y mi pretensión, me encantaba el urbanismo y mi pretensión era trabajar en eso. Fue inviable en aquel momento, acabé la carrera también en unas circunstancias en pleno boom inmobiliario, pero eso era un momento que había mucho trabajo. El boom inmobiliario que acabó después con la... No, el segundo, ¿no? Sí, fue el segundo de los tres que hubo, ¿no? Entonces, ahora cuando me jubilé, empecé a estudiar un máster que acabo de terminar ahora mismo y estoy muy contenta y pensando que voy a seguir estudiando porque es realmente lo que más me gustó. Y nada más. Pasamos, que ha sido muy sintética. Bueno, de todas formas, me gusta, después repasaremos un poco los trabajos de cada una, podemos charlar entre todas. Y ahora, bueno, yo fui, digamos, como... una entrevista intermedia, pero como comprenderéis, yo no voy a hablar ahora de mi trayectoria porque nos vamos a centrar en la de Sofía Prosper, porque me parece que es el signo de los tiempos, Sofía. Ella es estudiante es arquitecta por la Universidad de La Coruña, por la Escuela de Arquitectura de La Coruña. Sí, la sufrí también. La sufriste también, ahora nos puedes contar. Y bueno, es que en su entrevista hay una cosa que es muy simbólica, no sé si es porque todas somos más mayores y se nos olvida, pero Sofía habla de toda la parte en donde hizo prácticas en otros estudios de arquitectura antes de ser arquitecta, y de repente hace un giro de doble tirabuzón, cambia, digamos, todo lo que es la disciplina de la arquitectura tradicional y hay un desarrollo profesional interesantísimo que me gustaría que pudieras ahora sintetizar un poco, pero bien explicado. Sintetizo, si no me apetece nada hablar de mí misma. No, pues esto hay que hacerlo. Bueno, antes de empezar me gustaría decir algo que ha dicho Andrea, que me parece súper importante, que es lo de los referentes. Y es que os escucho a todas, y claro, digo, ¿cómo voy a hablar yo de mi trayectoria? Soy la última, no tiene ningún sentido escuchándoos. Y la importancia de esos referentes cercanos, ¿no? O sea, a un estudiante de arquitectura, ¿de qué le sirve, no sé, una Sejima o una Zaha Hadid si lo que necesita es una Campoy, ¿sabes? O sea, es sí, alguien cercano con el que te puedas sentir identificado y que de verdad digas, yo puedo ser esa persona, no un referente súper lejano que, ¿sabes? No te sientes nada identificado. Sí, yo, claro, ¿cómo no voy a hablar de las prácticas que hice antes de acabar y mi trabajo justo después de acabar, si es lo único que he hecho dentro del campo formal de la arquitectura? Porque, o sea, yo acabé, trabajé unos meses de arquitecta y salí pitando del sector. O sea, no por mal, pero bueno, yo acabé en 2017. No es que fuera una época súper bollante, boom inmobiliario ni mucho menos, o sea, no era 2009, 2008, pero muchos compañeros se fueron, mucha gente, o sea, todos... Pues la bendita FEUGA, digo bendita porque para mí no está bien esa beca, sí. Pero claro, todos... ¿A ti nadie ¿La FEUGA qué es? Es una beca de prácticas. Sí, siendo estudiante, ¿no? Sí. Ah, bien, ya sé. Una vez acabado también. Sí, ajá. Y la cosa es que en ese momento cuando yo acabé, nadie te contrataba. O sea, no era todo práctica, enganchar una práctica con otra y claro, eras la eterna mano ejecutora de las ideas de otros, ¿no? Que yo creo que también es un poco algo que pasa mucho en el sector hasta que avanzas, ¿no? Y eso es muy frustrante, es muy frustrante. Yo tenía muchísima relación con el mundo de la tecnología porque tenía amigos muy cercanos ahí y empecé a interesarme mucho más por el mundo de la tecnología que por la arquitectura.
Pero me gustaría decir que hay algo que me marcó muchísimo durante la carrera y es una frase que dijo un profe mío, que supongo que a lo mejor, bueno, sería más bien compañero vuestro, Penela, Sí. Que nos dijo... Es mucho más mayor que todas nosotras. Sí, es más mayor. Fue profe. Aunque no sé si lo parece o no. No sé cuántos años tiene Penela ni cuántos vosotras, o sea que... Bueno, pues Penela en quinto, que era mi profe de proyectos, dijo... Claro, yo no sé si él lo decía porque veía venir el sector como estaba o porque si de verdad lo creía en profundidad, pero él dijo que la arquitectura era cualquier proyecto al que te pudieras enfrentar. Bueno, sí, no, podría ser el cumpleaños de un amigo que tuvieras que preparar, como un viaje por una ciudad, como cualquier cosa, ¿no? O sea, que la arquitectura la podías encontrar en cualquier ámbito de tu vida. Yo he llevado esto al extremo, o sea, yo trabajo ahora mismo para una empresa de ciberseguridad americana y yo creo que yo hago arquitectura. No hago arquitectura formal. Eso es lo que yo te quería que comentaras un poco, si has podido llevarlo, trasladarlo, ¿no? Sí. Explícanos de todas formas un poco de qué va lo que trabajas, porque es interesantísimo. Sí. Yo creo que a diario todos los problemas que... O sea, la arquitectura es un estado mental, desde mi punto de vista, y te enfrentas, el paso por la carrera, supongo que pasa por muchas carreras, pero claro, esta es la que hemos estudiado nosotras y es la que yo tengo de referencia. Te cambia, te amuebla la cabeza de otra manera y de repente te enfrentas a los problemas desde otro punto de vista. Y cuando cambias de sector, como he hecho yo, que he cambiado muchas veces, he sido ilustradora, he sido profe, guía en un museo de arte y ciencia y tecnología, en la Fundación Telefónica en Madrid, sí. En el edificio de Gran Vía. He sido emprendedora, he montado mi propia empresa de tecnología y ahora trabajo para esta. Al final, cuando cambias de sector, aportas una visión que nadie más puede tener, es la tuya, ¿no? Es una visión única que además aporta muchísimo porque normalmente estás en modo solución de problemas súper centrado ahí y de repente viene una persona que yo creo que es mi figura actualmente que te aporta otra manera de pensar o te aporta también tener en cuenta cosas que tú no estás teniendo en cuenta. Y ya te explico qué hago ahora mismo y qué he hecho. Que no me apetece nada, estoy procrastinando. Yo monté una empresa que se llamaba Lluvia, que ya os cuento el final antes de seguirlo, pero fracasamos por el problema que hubo con la crisis de suministros. Pero lo que pretendíamos hacer es que todo el mundo pudiera tener su propia nube en casa con sus datos personales. O sea, que todo el mundo, en vez de depender de un Google Drive, un Dropbox o poned el nombre que queráis, no tuviera que depender de esos grandes que al final viven de tus datos, sino que pudieses guardarlos en una cajita en tu casa, incluso compartirlos con tu familia o, por ejemplo, estudios de arquitectura. Yo pensaba mucho en los estudios de arquitectura, claro, sí, que podían tener un Lluvia en el estudio sin tener que depender de esos terceros, ¿no? Sus archivos, todo su archivo, ¿no? Archivos, datos personales, también pensaba en estudios en abogacía, salud y demás, ¿no? Datos muy sensibles. Montamos todo el proyecto, recibimos financiación europea, llegamos hasta el punto antes de poder fabricar y bueno, COVID, sabéis que con el COVID hubo una crisis de suministros, sí. No sé si os acordáis, porque claro, si no estás metido en el mundo de la tecnología igual no lo sufrimos tanto. Yo creo que como se sufrió aquí, de que cualquier persona lo puede reconocer, es los coches, cómo tardaban en estar disponibles, sí, porque no llegaba todas las piezas de los sistemas, toda la tecnología, ¿no?, que llevan los coches o móviles, todo eso, ¿no? Entonces pues no pudimos fabricar. Y ahí pues me paré en seco y esto me ha pasado muchas veces en mi vida, que es, ¿vuelvo a la arquitectura o me quedo aquí? O pruebo una cosa nueva, ¿no? Sí, además es una pregunta que te quería hacer, si tú tenías una sensación de que algo te había faltado, ¿no? Porque yo creo que todas habéis ejercido la manera tradicional de una manera más intensa o no, pero en tu caso, que además estás un poco como empezando la carrera profesional, ¿tienes como una sensación de decir, ¿debería probarlo o no? A veces sí, pero veo también a mis compañeros. Yo tengo un grupo de amigos arquitectos, que somos un grupo muy compacto y todos se dedican a la arquitectura, pero desde diferentes ámbitos también. Sí. Y los veo y, bueno,
me dan envidia cuando se hacen sus casas, porque varios están haciendo sus propias casas, pero no cuando trabajan para clientes. O sea, y digo, pues mi casa también me la puedo hacer yo, ¿no? Quiero decir, o sea, echo de menos, sí que lo echo de menos a veces, y me lo planteo, y digo, debería de volver, pero como he dicho antes, es que veo arquitectura en lo que hago. O sea, yo ahora mismo en mi trabajo actual diseño eventos grandes, y en esa parte de diseño de eventos hay una parte de arquitectura. Estás diseñando un espacio, estás diseñando un recorrido y lo que ocurre en ese espacio y en ese recorrido. Entonces, bueno, sí, pero no. Y bueno, y un poco la pregunta que os hacíamos, que Marigel yo creo que no ha planteado respuesta, es si habéis sentido discriminación por ser mujeres. Yo quería decir algo con respecto a esto, y es que os escucho habéis sentido discriminación y todas decís no, y a mí me entra la duda si es que no se sabía reconocer esa discriminación, ¿no? Porque yo ahora mismo, si me pongo mis gafas violetas, sí que veo discriminación a todos los niveles, y una discriminación estructural, desde que no haya referentes femeninos, o los pocos que hay, lo que hemos dicho antes, sean súper lejanos, hasta que los puestos altos en los que puedes alcanzar como mujer arquitecta son complicados, hay un techo de cristal que es difícil de alcanzar. Entonces, bueno, y que muchas de las mujeres referentes siempre son una pareja, ¿no? Un hombre y una mujer que consiguen triunfar juntos, pero ¿cuántas mujeres por ellas mismas, cercanas? ¿Y eso por qué es? ¿Porque no sabemos, no podemos? Quizás es porque hay un problema sistemático y estructural que no nos permite alcanzar, que no nos permite ver esas cotas, ¿no? Entonces, yo he vivido discriminación, pues a lo mejor ningún profesor me ha dicho nada como le dijo a Laura Moneo, pero sí que veo en cada rincón problemas muy relevantes de discriminación, machismo y, ¿no? sé. Es que Moneo, a Laura, ¿lo quieres contar tú con el tema de la historia, la anécdota de las volutas? Nada, teníamos que dibujar unas volutas en clase, cada uno la dibujaba a su aire como quería. Pues al día siguiente, después de entregar todos nuestros trabajos de aquel examen que hicimos, llegó Moneo dando gritos por la clase. ¿De quién son estas volutas? Y presentó sus volutas y eran las mías. Digo, yo, son mías. Fijaros, nadie ha tenido la idea, nadie ha tenido la inspiración artística, nadie ha tenido no sé qué, y ha tenido que ser una mujer la que ha hecho unas volutas tal. O sea, esa era una discriminación total y absoluta. Yo me sentí muy halagada, por supuesto. Pero, por las volutas, no porque eras una mujer haciendo volutas. Pero por supuesto, pues a él le extrañó que fuera una mujer la que hubiera tenido esa inspiración artística de dibujar así las volutas y todo. Mira, ¿puedo? Sí, dale, Cristina. Mira, vamos a ver, con respecto a lo que ha dicho Sofía, de la discriminación, yo creo que la discriminación siempre se siente, si la hay, la sentimos. Pienso que, que mujeres arquitectas que hayan llegado a puestos relevantes en la administración, en la misma administración de la Xunta, pues sí que hay, ¿no? Todas las que están aquí pues tienen unos puestos, han tenido unos puestos de cierta importancia. Yo no digo que no haya machismo, ojo, yo digo que yo no he sentido discriminación. Lo que sí me llama muchísimo, en mi trabajo profesional, lo que sí me llama muchísimo la atención es que Andrea dice que percibís la discriminación más las jóvenes que las de nuestras generaciones. Yo creo que quizá la discriminación sea un poco como el racismo. No eres racista si vives con gente igual que tú. ¿Cuándo se empieza a notar el racismo? Cuando viene gente diferente. Entonces, quizá, digo yo, lo planteo como reflexión, quizá como ahora hay muchas mujeres ejerciendo la profesión, igual la discriminación es mayor. Claro, Cuando yo empecé a trabajar no había ninguna arquitecta municipal ni ninguna aparejadora municipal. Los concellos estaban, la parte técnica, llevada por aparejadores, hombres. No había ni una sola mujer, no había ninguna mujer arquitecta municipal, ni una.
no había mujeres en la Xunta prácticamente, no había mujeres en los ministerios ni en Madrid. O sea, en Madrid había a lo mejor alguna mujer que otra, digo en arquitectas, no digo, a lo mejor ocupaban puestos de administración o secretaría. Entonces, bueno, no sé, me llamó mucho la atención eso, una cosa que detecta Andrea, que hay más discriminación, ahora las jóvenes lo notan más. No es que no la reconociésemos, porque nosotros hemos vivido en un mundo absolutamente masculinizado, mucho más machista que el de ahora, muchísimo más. No digo que no haya machismo, ojo. Yo, hablando de ese tema, quería decir que si en algún momento sentí discriminación, fue una discriminación impuesta por mí. Vamos a ver. Yo cuando me disfrazaba de arquitecto, me ponía a dibujar, me sentía perfectamente valorada. Nunca tuve ningún problema de presentar mis proyectos a los promotores, a los constructores, no tenía ningún problema y nunca me trataron mal. ¿Qué ocurría? Hay esa fase en la que tú tienes que conseguir los contratos, las obras. Yo ahí lo que pasaba es que veía que mis compañeros salían a tomar café, salían de copas, salían tal, con promotores, con constructores, y yo en cambio no quería hacerlo, no quería hacerlo. Y ahí era una parte de la relación social que te lleva a conseguir un trabajo. En eso yo me sentía mal, porque a mí no me gustaba ir a tomar copas, ir a los cafés por las mañanas, tal. Yo eso no lo hacía. Entonces, esa discriminación en el trato social era culpa mía, porque a mí no me salía hacerlo. Eran todo hombres también. Pero, Claro, decir que eran eso... todo hombres, a mí no me salía, no me apetecía es que estar con ellos, no me sentía a gusto con sus conversaciones y con Exacto, sus cosas. Porque no te sientes interpelado por ese espacio. Claro. Quiero decir, a lo mejor lo que nos pasa ahora a Andrea y a mí o generaciones más jóvenes es que sabemos ponerle nombre a cosas que antes no les ponías nombre. Y eso ahora tiene un nombre. O sea, es que no te sientes interpelado por ese espacio porque no tiene tu lenguaje, porque es violento para ti ese espacio. Mirad, cuando yo vine éramos 24 arquitectos en colegiados, en la provincia. Lugo, 24. Entonces nos juntábamos, había las comidas del colegio de todos los años, nos juntábamos los matrimonios, solían ir matrimonios. Por un lado se ponían los arquitectos y por otro lado se ponían sus mujeres. Yo estaba en el lado de las mujeres, porque me lo pasaba mejor. Entonces, mis charlas eran, pues, con la gente que tenía, pues, mis inquietudes y mis cosas, ¿no? Si era un momento de ocio, pues yo me lo pasaba mejor con las mujeres de los arquitectos y tal. También se hacían meriendas en que invitaban las mujeres de los arquitectos a las comedias, me invitaban a mí, porque yo era la parte femenina del tema. Y bueno, si eso se le puede llamar discriminación, pues sí, había discriminación. Yo, desde luego, nunca me sentí peor por ser mujer, nunca, en ningún momento. En mi trabajo me sentí peor. Y, en cambio, sentí el desprecio que había hacia los arquitectos que decía Cristina. Que comentaba Cristina. Ibas a las obras, ibas a vigilar, no a orientar, a vigilar. ¿Por qué? Porque sabías que te ponían el mallazo encima de la placa, pero que cuando tú te marchabas, muchas veces retiraban ese mallazo, echaban el hormigón para colocar ese mallazo en la planta siguiente. Es que a mí me lo dijo una persona que vivía enfrente y me tuve que poner a vigilar en una obra porque efectivamente el constructor hacía eso. En otra ocasión, un paisano me encargó su vivienda para la que llevaba ahorrando mucho tiempo. Yo le fui a visitar su obra con un especial cariño, porque era una persona humilde que había trabajado mucho para poder hacerse su casa. Iba con especial cariño y no dejaba ni una visita por hacer y controlar que todos se lo hicieran correctamente. En una ocasión, cuando llegué a Foz, era en Foz, me vino el aparejador y me dijo, mira, ayer fulano me mandó un jamón. Dije yo, ¡ay, qué contento está! ¿Nos ha mandado un jamón? Dice, no, me lo mandó a mí para que consiga que no vuelvas a ir a la obra porque pones nervioso al constructor y se la quiere dejar. Bueno, pues... Claro, esas cosas, efectivamente, como dice Cristina, era una época
en que no se fiaban de los arquitectos, en general. Bueno, ahora tampoco. Yo creo que se tampoco. fía mucho, ¿eh? Eso no ha cambiado mucho. ¿eh? Yo llegué a un momento en que ya me hice amiga de todos. Mira, y perdonadme, que- voy a dejarle un momento, que me gustaría que ayer Marigel tuvimos una breve conversación y dijo algo que me pareció bastante interesante, que es la sensación de no sentir... Me gustaría que pasáramos un poco por las obras de todas las arquitecturas, pero si queréis cerramos esta parte aquí con lo que comentaba Marigel sobre que existían honorarios que protegían la profesión y que cuando dejaron de existir, yo creo que quienes primeros caían ante una crisis hemos sido nosotras. Yo es con lo que he vivido, yo soy de la generación del 2008 y lo viví así, de una manera bastante grave. Entonces, no sé si lo quieres exponer un poco más y me apetecería que fuéramos repasando un poco las vidas profesionales, los recorridos profesionales de las arquitectas. Lo que quería decir ayer cuando hablaba contigo era Sí. que yo en el momento que acabé la carrera estaba muy protegida. El colegio ejercía una labor de protección, había gente que te asesoraba dentro del colegio. El visado urbanístico se hacía en el colegio Claro. y eso era un apoyo muy grande. Y luego estaba lo que dices tú, los honorarios también. Claro, bueno, yo no, supongo que aquí hay muchos arquitectos, que muchos os veo, pero hay gente que no sea arquitecta. Había unos honorarios mínimos que, digamos, que protegían un poco el trabajo, ¿no? Había unos honorarios... Tasados, Una tabla de honorarios, sí, tasados. Mínimos, Entonces eran mínimos, pero efectivamente. Y se liberalizaron. Pero todo el mundo cobraba por el colegio, ¿no? Sí. Sí. El colegio era el que cobraba al cliente y tú retirabas Era obligatorio. Se retiraba el trabajo y el colegio te ingresaba el dinero. Es decir, no había relación monetaria con tu cliente. Entonces la profesión era mucho más Sencilla fácil. Bueno, es que yo creo que Quizás ahora, luego encima, bueno, insistir en lo mismo. Lugo tuvo 3 booms inmobiliarios continuos donde hubo muchísimo trabajo. Sí. Los 3 coincidentes con los 3 planes generales que hubo aquí en la ciudad, ¿no? Y había trabajo. Entonces no había el problema que hay ahora mismo, había muchos menos arquitectos. Entonces si hay que competir, ahora la competitividad será mayor, pues entre hombres y mujeres, entre hombres y hombres, entre mujeres y mujeres, me Y yo, imagino. yo creo que también en general arquitectos y arquitectas somos, yo desde luego la peor, muy poco empresarios. Y de eso en la carrera nadie te enseña nada y no sé quién lo decía de vosotras, Laura, que eres arquitecta y eres empresaria y si tienes empleados y peléate para que te paguen y eso realmente, pero yo creo que eso que es general hombres y mujeres arquitectos, Sí, no, claro. no se nos da. Yo creo que tenemos no un se nos da problema muy con bien. valorar el servicio intelectual, el saber. O sea, no sabemos valorar el saber y eso es una pérdida bastante interesante. Me gustaría que pasáramos Yo un les quería poco... decir una Ay, cosa. perdón. Ay, Marigel, Yo dale. sufrí discriminación positiva en la escuela cuando estaba estudiando. En la escuela. Había un profesor en la escuela de Coruña que decidió, yo me enteré después cuando acabé la carrera que había pasado eso, que había decidido que las mujeres cuando entrábamos en la carrera de arquitectura era porque lo teníamos muy claro y entonces había que discriminarlas positivamente y lo hacía. Yo me enteré después, con la carrera acabada. Y también tenía la teoría de que eso, al tenerlo tan claro, el esfuerzo que hacíamos era mucho mayor. Yo después dando clase en la Escuela de Arte, yo daba clase en la especialidad de diseño de interiores, donde el alumnado era mayormente femenino, sí te dabas cuenta efectivamente cuando aparecía un hombre en el medio, era porque lo tenía muy claro. Ujú. Entonces, También te pasaba en ese sentido. Lo que se decía en aquel momento aquel profesor, lo confirmé, es cierto. Bueno, me gustaría, si os parece, transitar un poco por vuestras carreras profesionales, porque... No, es tarde la... ¿Es tarde ya? No, digo que... No, está bien. Ah, está bien. Es que me habláis tan rápido desde allí. Bueno, vamos a echarle un vistazo a las carreras profesionales, un poco centrándonos en qué han ido desarrollando, qué partes de su trayectoria profesional como que les tienen mejores recuerdos, a las que ya están jubiladas y a las que tienen una buena experiencia. Luis, ¿podemos utilizar el PowerPoint primero? Te lo agradezco. Entonces, en un principio yo lo había ordenado un poco por cómo han ido hablando, un poco todas tienen su hilo conductor y entonces en este sentido me gustaría empezar me parece que empezamos por Cristina, porque Cristina ya os lo comentaba, es muy interesante ver cómo en nuestros espacios comunes han sido tratados, vistos, trabajados por arquitectas que a veces, cuando revisamos en la prensa, los nombres no aparecen. De hecho, hoy me ha pasado una cosa, al ver la historia del colegio de San Antonio, se nombra al alcalde que promovió que el ayuntamiento fuera
situado en el antiguo Colegio de San Antonio, en Monforte, pero no se nombra a Mari Carmen. Y entonces, bueno, creo que hay un punto en el que es interesante, ¿no? Cristina, entonces me preguntabas qué obras había seleccionado y entonces me fijé, presté atención un poco en las cosas que recordabais como más positivas, más agradables, que generaban como más discurso, ¿no? Entonces Cristina desarrolló su profesión junto con Santiago aquí presente. Hoy no toca hablar Santiago, hoy le toca a Cristina. Pero me gustaría que hablaras un poco sobre la intervención en la plaza de la Plaza Mayor y la intervención en el kiosco, Cristina, si te parece. Bueno, sí, esto fue una obra que nos encargó la Dirección General de Arquitectura de Madrid, Cristina, en el año 1985. Y bueno, para nosotros fue algo sorprendente y muy importante, porque intervenir en la Plaza Mayor de Lugo, pues nosotros que prácticamente acabamos de empezar a trabajar, pues fue un punto de inflexión en nuestra carrera, ¿no? Bueno, yo no voy a comentar el proyecto porque me parece que es un poco rollo de comentarlo así, sobre todo de una manera tan rápida. Sí, bueno, tendremos ocasiones para explicar estas cosas. Claro, venga, por eso te digo que no creo que sea ahora mismo el foro ni la hora. El proyecto de la Plaza Mayor, bueno, yo no sé si seguramente no lo recordaréis, algunos sí lo recordarán como era anteriormente. Lo que fue importante fue que se creó una zona peatonal frente al Pazo del Ayuntamiento, y que se ve ahí, eso fue bueno, muy contestado por la gente. Incluso se decía que se había cercenado zona verde, cuando lo único que se hizo fue sustituir unos parterres elevados con una farola que estaban ahí delante del ayuntamiento, ¿no? Realmente fue la primera peatonalización que se hizo en Lugo, porque todo eso se convirtió en una zona peatonal con tráfico restringido prácticamente como está ahora, ¿no? Y bueno, después yo recuerdo que de aquella, pues eso, el proyecto lo encargó la Dirección General de Arquitectura en Madrid. Entonces había que ir a Madrid, tanto a firmar el contrato como a presentar los proyectos, ¿no? Entonces, bueno, llegamos allí, Santiago y yo, allí a la Dirección General de Arquitectura, pues un poco impresionados. Y ahí estaba Manuel de las Casas, que era, yo no sé si era director general o así, Cristina Narbona, la que fue la que nos recibió, la Cristina Narbona, la misma de ahora. La misma Cristina Narbona. La misma de ahora. Y bueno, fue una experiencia pues muy importante. Después, a raíz de ese proyecto, ya el Concello de Lugo nos encargó la restauración del kiosco, del Palco de la Música, que lo había hecho tengo aquí más obreros. Y bueno, ese trabajo también fue muy bonito porque fue un trabajo absolutamente artesanal. Colaboró Manuel Mayo, el cantero, ¿no? Cantero, no sé si es cantero en el mejor de los sentidos, que hizo después, trabajó en la Sagrada Familia de Barcelona. Y bueno, se hizo todo de una manera súper artesanal y fue un trabajo muy bonito, muy agradable. Luego ya vinieron pues otras peatonalizaciones, intervención en espacios públicos, como Campo Castelo. En la Chaira. ¿En la? En la Chaira, al principio de vuestra carrera. Bueno, sí, como pusiste esto. Pues sí, mira, pero es que tengo aquí... Nuestra primera obra fue bueno, una casita, una ampliación de una casita. Pero hoy he traído el Centro de Salud de Cospeito, por ejemplo. Sí, esa también fue una obra que hicimos en el año 1981 y bueno, fue una experiencia muy importante porque, bueno, sí... Estaba un aparejador allí que fue Luis Pita, que fue el que nos enseñó prácticamente todo, y fue también una experiencia muy gratificante. También hicisteis, compartiendo con Laura, que ahora atravesamos con Laura también esa parte, el anuario en el 2008 del Progreso sobre los 100 años de la ciudad de Lugo. Sí, un poco un resumen del urbanismo, de cómo había ido evolucionando la ciudad, que bueno, eso hay que decir que el urbanismo, el planeamiento, el urbanismo también por supuesto, pero dentro del urbanismo el planeamiento es un documento súper importante porque es el que traza lo que la gente quiere que sea su ciudad. Entonces, el planeamiento siempre ha estado súper obsoleto.
Yo cuando llegamos, resulta que en el año 80 había un plan general del año 69. 20 años después se hace otro plan general en el 91. Y 18 años después, o algo así, se hace el plan general vigente, que es del 2011. El planeamiento siempre va por detrás de la evolución de la ciudad. Y yo creo que si son 22 años, 20, 18, pues ahora nos toca dentro de otros 18, o sea que hasta 2030 por lo menos no tendremos el planeamiento de la ciudad actualizado, ¿no? Actualizado, ya no digo actualizado, pero bueno, es que es un tema muy importante que yo creo que tenía que tomar nota todo el mundo. No se puede trabajar con un planeamiento obsoleto y el urbanismo tiene otras muchas vertientes, pero esa es una de ellas y muy importante. El PEPRI es del año 97. Sí. Ahí vamos un plan especial de protección del recinto histórico del año 97. Cristina, o sea, claro, nos vemos... ¿Este anuario se puede consultar sobre la ciudad de Lugo? Ese anuario lo publicó El Progreso. ¿Y se puede consultar, es de consulta ahora pública? Yo no sé si está digital. Es bastante interesante porque hablan de figuras muy relevantes para la arquitectura. Existe un libro publicado por El Progreso, yo no sé ahora cómo está, efectos de edición. Como Nemesio Cobreros, Alfredo Vila, Eloi Maquieira, y bueno, en este caso también Laura, pasamos un poco por tu trabajo. Me gustó mucho leerte hablando sobre tu trabajo en la Mariña y hablas con mucho cariño de una guardería, discúlpame porque ahora mismo, es la de Serra de Utes. Sí, una guardería en Serra de Utes. Sí, que es como casi una casita de muñecas, ¿no? Pues mira, sí. Ya había hecho yo otra guardería para el Ayuntamiento de Lugo que no se llevó a cabo porque se desarrolló una unidad de actuación y lo que iba a ser un solar pues tuvo que pasar una calle por ahí, en fin. Pero es un tema que me gusta mucho porque me parece que cuando un niño sale de su casa, de los brazos de su madre, y se tiene que ir a un sitio a pasar toda una mañana, pues se siente muy mal. Había un niño que el primer día que fue a la guardería, al salir iba yo con su madre y le preguntamos, ¿qué hicisteis? Y me dijo, primero lloramos, nos quitaron los abrigos, lloramos otro ratito, luego nos dieron no sé qué, lloramos más y ya viniste tú. Bueno, ese era el reflejo del niño en la guardería. Entonces, a mí me parece que cuando haces un espacio donde va a ir el niño de los brazos de su casa, de los mimos y tal, tiene que encontrarse en una casita de chocolate, o sea, tiene que encontrarse en un cuento. Entonces, la puerta de entrada, todo lo que le rodea, tiene que ser muy atractivo para que el niño quiera penetrar allí. Y bueno, y entonces pues procuré que hubiera muchos colores, que todo fuera en una escala muy reducida, que una pared no fuera muy grande, sino que estuviera cortada en trozos más pequeños. En fin, que al niño no le impresionara un edificio, sino que le atrajese. Bueno, y así hice la guardería. Mira, paseamos por una parte que es bastante relevante en nuestro paisaje de la ciudad, que es, como fuiste directora del área de rehabilitación, entiendo que esta rehabilitación de las casas de la Plaza del Campo tienen que ver con esta figura que ocupabas, bueno, ¿no? Eso más tiene que ver con otra cosa. Yo al principio, cuando entré en el ayuntamiento, no llevaba la oficina de rehabilitación, eso vino un poco más tarde, entonces yo hacía todos los tipos de trabajo que tiene que hacer un arquitecto municipal, y entre ellos visitar los edificios que estaban en ruina. Me tocó visitar un edificio que estaba en ruina, que es el primero de todos, el de los Arcos Grandes, y ahí descubrí que la ruina de ese edificio no se debía al propio edificio, sino que se debía a todas las circunstancias por las que había pasado el edificio colindante. El edificio colindante se le habían hecho unas ampliaciones, en fin, una serie de cosas que habían combado la fachada, y esa fachada había tirado tanto del edificio de la derecha como del edificio de la izquierda. Yo llegué allí y me encontré con unas grietas que eran así, las más importantes eran así, con la casa central, en la que no manifestaban ningún problema los vecinos, ningún problema de ruina. Entonces, cuando yo hice el informe en ese sentido, bueno, se me echaron encima todos los vecinos de todas las casas de allí alrededor, aquello fue una debacle. Efectivamente, visitando la casa
eran 8, 10 y 12, o 7, 9 y 11. Visitando la casa número 9, pude descubrir que entre los forjados y la fachada, que habían ido rellenando de distintas maneras y cubriendo con suelos plásticos y tal, había un espacio, pero tremendo. Entonces hubo que declarar en ruina no solo la primera, sino las 3. Eso, ya os digo, fue una serie de problemas tremendos, implicó que se apuntalara la primera de las casas, y así estuvo pues, durante casi 13 años, porque no había forma de meterle el diente a todo aquel barullo que se había organizado. Al final, afortunadamente, pudimos comprar el piso de la casa número 9 que hubo que retirar para igualar el peso y evitar las complicaciones. Pudimos convencer a los vecinos de la casa número 8 para que hicieran también los trabajos necesarios, pero todo eso tuvo que venir un equipo de ingeniería de Madrid a hacer unos informes sobre cimentación, sobre tal, porque es que a nosotros no nos creían, o sea, nosotros éramos los bandidos que les estaban queriendo echar de sus casas, no sé por qué motivo. Y al final, pues pudimos conseguir comprar la casa número 8, no, número... ¿Son 8, 9 y 10? No, 7, 9 y 11 me parece. O 9, 10 y 11 pone ahí. 9, 10 y 11, sí. Bueno, compramos la casa número 11, donde se hizo una rehabilitación total. Compramos el piso alto de la número 9 para que el resto del edificio se pudiera recomponer sin el peso que la estaba destrozando, y se arregló los cimientos de la casa número 8. En la casa número 11... se vació completamente, se desmontó toda la fachada, también con trabajo de canteros, se tomaron nota de el despiece de toda la fachada, y digamos que se hizo de nuevas completamente. Fue un trabajo de verdad muy bonito, y que dio lugar también a un libro que, en fin, queríamos mandar a un concurso, pero había que hacer una traducción al inglés y una serie de cosas que no había modo en el ayuntamiento de preparar toda la documentación. Porque al final nos pilla, lo de los premios nos pilla trabajando. Nos pilla trabajando. Tienes la memoria del casco histórico de Lugo. Que sí, es una memoria, porque es una memoria en la que se refleja parte de la historia de Lugo, parte del estado actual en aquel momento de cómo estaban las zonas peores de Lugo, y luego unas opciones de rehabilitación más cercanas que se han ido transformando cada año y ampliando. Pero lo más importante de todo fue el acuerdo con el que se llegaba con el Instituto de la Vivienda, para que todos los años el Instituto de la Vivienda aportara la rehabilitación de una serie de edificios que iba adquiriendo, iba devolviendo a la ciudad en buenas condiciones. Porque la colaboración entre administraciones siempre es una buena fundamental, opción. Es fundamental. Pasamos a Marigel. Marigel, estás aquí, tú. Marigel, tú ejerciste la profesión al inicio de tu carrera con edificios que ahora mismo son dificilísimos de ejecutar para una arquitecta joven, ¿no? Sí. Centros de saúde. Y también, creo que estoy viendo, es que veo regular alguna vivienda en la zona de... Aquí ves el centro de salud de Taboada, este es el de Cortegado. El de Cortegado. Este lo hice colaborando con mi hermano. Ajá. Y esta fue un premio Grande Area, es una vivienda de mi familia en San Mir, en Vigo. Sí, los premios Grande Area, no Grande Area, Grande Area, son premios que organiza las delegaciones del sur del Colegio de Arquitectos, y premian a la obra, premian a los arquitectos y reconocen también a los promotores, ¿no? Es un poco como esta operación conjunta. Y también tienes producción teórica y obra construida, Marigel, que es... Sí, aquello de allí arriba sí. es un centro de educación medioambiental que construyó ADEGA, la Asociación para la Defensa Ecológica de Galicia, en el centro de Galicia, en Agolada. Y participaste activamente eso en la iniciativa... Eso fue premio Román. Sí. Fue finalista también en los COAG. Sí, creo que tengo el panel por aquí, si no me equivoco. También trabajaste en esta iniciativa de licor, que fue una colaboración entre el Colegio de Arquitectos y el Concello de Lugo, cuando esas cosas pasan, que espero que puedan pasar también.
Y bueno, tenemos esta obra que es, esta es la obra del Gran Darea. Sí. Esta es una de las obras de los paneles premiados de Marigel, porque Marigel sí que conoce el tema de los premios y de concursos. Y ahí está este proyecto tan bonito, sí, de rehabilitación, aparte de lo que os comentaba ella, es toda su actividad docente, ¿no? Está Patricia, que Patricia, hemos hecho una recopilación sobre tus primeros trabajos, que hablaste sobre la memoria sobre el proyecto museológico y museográfico del Concello de Cervo, que es un trabajo como muy interesante porque fue interdisciplinar, ¿no? Sí, ese fue mi primer trabajo. Sí, que es el que nos comentabas, sí, a partir de la sí, subvención. Y era un tema disciplinar, de historiadora, la Diputación de Lugo, un arquitecto de Madrid, museos de Madrid, y bueno, era musealizar todo el territorio del Ayuntamiento de Cervo. Que es bastante extenso además, sí, y muy diseminado, y, ¿no? Y bueno, con el tema de Sargadelos, y bueno, se hizo un trabajo teórico, práctico, se consiguió hacer el centro de interpretación. Que creo que ¿puede ser este? Que está aquí arriba. Este centro de interpretación, sí, que era un poco como tú como visitante ibas a ese centro y había rutas, bueno, era como muy bonito, pero quizás demasiado, se quiso hacer mucho. Demasiado ambicioso. Y eso vino de un dinero de Europa, luego el dinero desapareció y yo pues me tuve que ir a mi casa, que bueno, fue a otro concello, luego fui a Viveiro, luego fui a Burela, Pontenova, bueno, yo empecé en este concello. Patricia habla en el trabajo de Andrea, habla de su casa, pero no la ha traído aquí por una cuestión de privacidad. Bueno. Pero sí que hiciste muchos trabajos, bueno, aparece por ahí, pero no voy a decir que es tu casa, pero se presupone que puede ser. Bueno, he hecho sí, porque trabajé con el Obispado Mondoñedo Ferrol, sí, bastantes años en rehabilitación de iglesias y capillas, todos por la zona de la Mariña, y esto de aquí es el Molino de Mareas, que es en Ortigueira, que eso es una colaboración. Yo llevo trabajando todos estos años con una compañera de Coruña, con Amadora Roca, y ese lo hicimos juntas. ¿Y la pasarela de madera? Sí, la pasarela de madera le tengo especial cariño porque, sí, bueno, no os conté antes, yo fui por la rama de estructuras. Sí. O sea, yo soy un arquitecto técnico total, o sea, soy muy poco artística en ese sentido. Sí. Y yo el urbanismo de la escuela me ponía de mal humor. El pinta y colorea, aquellas clases que nunca se acababan, yo no le veía practicidad de nada y yo me fui por estructuras y he calculado y sigo calculando estructuras para compañeros porque me apasionan, me encantan. Y esto fue un trabajo muy bonito porque era, bueno, pues al mismo tiempo la estructura, la barandilla, hubo que pilotar y después en el propio molino se rehabilitó íntegro lo que es la maquinaria del molino con un carpintero que era espectacular. Es una zona preciosa además, sí, muy de río. Es una pena porque ahora está muy abandonado. Todo, sí. Pero bueno, fue un proyecto muy bonito la verdad. Y nos vamos con Sofía, que Sofía ya es que hace el cambio radical y entonces aquí os presento todos los trabajos que ella fue haciendo antes de ser arquitecta, en tus colaboraciones, en pequeños concursos, bueno, pequeños no, en concursos y una parte que no has comentado prácticamente ha sido toda la parte de diseño gráfico, que no es nada desdeñable, Sofía, que ha hecho, no sé si conocéis a un personaje de las redes que se llama Verdelis, que es una señora que tiene 250 millones de hijos y está forrada de enseñarlos y entonces la llamó para hacerle la portada de uno de sus cuentos. Yo os invito a que vayáis a ver la biblioteca del Colegio Paraday porque es una preciosidad el mural que hiciste, que también eres tremendamente multidisciplinar. Sí, es muy bonito. ¿Estos trabajos qué son, Sofía? Eso está en Coruña y aún no lo han quitado aún, es una pizzería, que están muy ricas las pizzas, os recomiendo ir. Ese es el libro, que no hice solo la portada, hice el libro entero. Ah, hiciste el libro entero, perdóname. Sí, no pasa nada. Y es un cuento infantil. Eso es una hamburguesería en Madrid. Sí. Y si vas para atrás, yo creo que uno de mis proyectos favoritos es aquel, que era Mi Casita, porque fue un concurso que hicieron en Coruña para generar un barrio para personas sin casa, sin hogar. Y bueno, quedamos premiados y lo que generabas era pues mini casitas, ¿no? Que fueran totalmente autónomos, pues con su huerto, una zona pública y la parte interna.
Y lo que pasa que fue una decepción, porque nos dijeron que lo iban a construir Y no, y quedó todo en agua de borrajas. Bueno, me o sea suena. que Sí. eso fue una tristeza, la verdad, pero es uno de mis proyectos favoritos, era muy bonito. Bueno, pasamos por esta parte y después ya viene la parte de Sofía, que yo quería preguntarte, todo el diseño gráfico de estas que aparecen aquí, que son maravillosos, o de Drácula y demás, ¿son tuyos estos diseños? Sí, sí. Eso está muy bien. Le doy ¿Y un poco a Drácula todo. era qué? ¿Era Drácula? ¿Es la parte No, esta que- Drácula era... O sea, lo que me pasó cuando empecé a meterme en el mundo de la arquitectura es que de la tecnología, es que para explicar lo que estábamos viendo del abuso de nuestros datos privados y demás, era muy difícil explicárselo a personas de a pie, ¿no? De Sí. hecho, a mí misma me costaba explicarlo. Sí. Entonces, lo que diseñamos fue un plugin para el navegador, para que cuando fueras navegando por internet te fuera mostrando gráficamente cómo tus datos se los iban quedando diferentes trackers presentes en diferentes webs. Sí, o sea, nada que ver con todo esto, lo siento. Pero es una cosa que nos afecta en el día a día de hoy porque no somos conscientes. Y esta es Esa es la iniciativa de Lluvia y Sí. Nothing to Hide es un podcast que hicimos que se llama Nada que esconder, porque el título es porque es la frase que siempre te responde cualquier persona cuando le hablas de privacidad. Te dicen, a mí qué más me da Si no tengo si yo nada. no tengo nada que esconder, Ajá. ¿no? Y es Bueno. algo, bueno, es una falacia total. Sí, Y nada, todos eso. tenemos nuestros secretos. Sí. Bueno, entonces, mira, hay una parte que me gustaría que contestarais un poco en conversación, y ya vamos rematando la charla, y es, ¿por qué le dijisteis que sí a Andrea? ¿Por qué creéis que teníais que decirle que sí a Andrea? ¿Y por qué habéis venido aquí a esta charla y habéis dicho que sí todas? ¿Qué es lo que pensáis que tenía que pasar? Bueno, Venga, Laura. Yo pues no lo sé, pero viene una alumna de la escuela a pedirme ayuda para un trabajo. No es la primera vez que ayudo a un alumno y desde luego no se me planteó decirle que no, o sea, sin más. Sí. No hay ningún otro no hay más, motivo. No hay más trascendencia. No hay para más ti. trascendencia. Un alumno de la escuela tiene que hacer un trabajo y me pide la ayuda y ahí estoy yo para lo que necesite. ¿Para ti, Cristina, o Yo, para vosotras? Bueno, lo mismo. Andrea, pues como he comentado, pues se dirigió al colegio en el cual yo estaba trabajando como arquitecta y bueno, yo simplemente le planteé lo que yo creía que era la situación de las mujeres arquitectas en la provincia de Lugo, pues eso, a lo largo de mis años de experiencia personal. Y ella, yo le dije que sí porque ella me insistió, sinceramente. Y estoy aquí porque tú me lo pediste. O sea, que a mí no me gusta hablar de Vamos, mí, que te liamos. Sí, no, y con gusto, ¿eh? Sí, Estoy con creo gusto que y fue con fantástico. ilusión y con ganas de contar lo que he contado, pero no me gusta tampoco, como dijo Marigel, hablar de mí ni extenderme en temas así cuando estamos en este ámbito, ¿no? Entonces, por esa razón, estoy aquí. Patricia. Y ya digo que me sirvió de mucho el trabajo de Andrea. Reflexionar, ¿verdad?, sobre nosotros. Bueno, yo un poco también, la verdad no se me planteó en ningún momento decirle que no. Las cosas como son, me quedé muy sorprendida. Sí, me sirvió un poco eso, lo que decía antes, para reflexionar y mirar un poco atrás. Y luego, pues, yo soy muy sincera siempre, pues también tienes tu toquito de ego yo y estoy dices, aquí. joder, pues mira, pues, claro, pues, es que es un honor pues que te oye, hayas pues me van a conseguido, sacar claro. aquí, pues algo bien habré hecho. Es y un tal, honor, ¿no? es un Lo que os honor. decía antes de hechos y recompensas, pues dices, pues... Y bueno, y yo tengo que volver a darle las gracias porque me parece que hizo un trabajo increíble. Fue muy bonito el vis a vis de conversaciones, de mandar planos, de hablar y bueno, un ole por ella. Yo creo que fue una pena que pasara en pandemia porque yo, por ejemplo, hice Sí, videollamada y me hubiera gustado estar más presente. Y Marigel, para ti, ¿cómo fue? O sea, ¿lo pensaste de una manera como estratégica o casi No, casual? lo mismo que Laura. Yo fui directora de muchos trabajos fin de grado, entonces como voy a decir a una persona que viene no. con lo mismo que mis alumnos, decirle que no. Pues, ¿Y tú, Sofía? indudablemente. Pues a mí, no conocéis a Mónica Mesejo, pero, o la conocéis, pero es muy certera. A mí me lió Mónica. O sea, y luego, claro, ves, también me parece muy relevante visibilizar, no creo que por mí, porque no creo que mi trayectoria sea relevante, pero sí que un trabajo fin de grado sobre mujeres arquitectas de Lugo, hombre, pues es un honor.
quiero decir, y además que es encantadora, Andrea, o sea que... Bueno, yo particularmente creo que, o sea, yo le dije que sí a Andrea y después un día me la encontré en el Zara, que ni te conocí porque íbamos con las mascarillas y yo en el Zara, y me dijo que quiero que participes tú. Y entonces, claro, yo me quedé sorprendida porque yo creía que era la herramienta para llegar a esos puntos. Y la verdad, pues dije que sí, pero por una cuestión común. O sea, para mí sí fue más trascendente. Yo soy una entusiasta, que es una cosa que yo creo que compartimos esta mesa, o sea, el entusiasmo. Os conozco a todas un poco, algunas más que a otras, pero yo creo que el denominador común es el entusiasmo, ¿no? Y entonces yo creo que se genere, es Andrea como digamos la primera artífice, pero yo creo que a partir de esta reunión se pueden establecer otros momentos de encuentro entre arquitectas, entre contarnos también la historia de nuestra provincia, porque yo creo que también se cuente la historia de cómo se hace nuestra provincia y también un poco, ya no solo de ego propio, sino de ego territorial, sinceramente. Así que, bueno, si queréis comentar alguna cosa más, yo estaré encantada. Andrea, por favor, remata. Yo quería daros las gracias a todas por ayudarme tanto, aprendí muchísimo. Y es de las etapas más bonitas que recuerdo de la carrera, así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todo el mundo por venir. Javier Arias ha tenido a bien, delegado de la Junta, a acompañarnos. Muchas gracias, Javier. Es un placer veros a gente tan diversa. Y bueno, vamos a tomar un pequeño aperitivo si os apetece, podemos charlar. Y nos encontraremos en otras ocasiones, espero, porque hay más historias que contar. Muchas gracias a todos y a todas. Venga, hasta ahora.